capítulo 14, vamos ahí, vamos a voltear a ese lugar, Mateo capítulo 14, dice que Jesús salió Jesús y que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque estaban enfermos. ¿Okay? Tuvo compasión porque estaban enfermos. Ahora le voy a dar un poquito de lo que estaba pasando aquí. ¿Okay? Pero primero va a leer Marcos, capítulo 6, 30. Estos Marcos, Mateo y Juan hablan de la misma cosa. Marcos capítulo 6. Okay. Verso 30 dice, entonces, los apóstoles se juntaron con Jesús, le contaron, y dice así, eran muchos los que venían a él, dice, venid vosotros para apartados a un lugar desierto y que descansen, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían tiempo para comer. Estaban los discípulos cansados, no tenían tiempo ni de comer. Y Jesús ve a esa multitud que vienen a él. Sobre la multitud estaban cansados los discípulos, y Jesús ve la multitud y mire la actitud de Jesús. Pero muchos, dice, y se fueron solos a una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y lo reconocieron y fueron allá al pie desde las ciudades. Y llegaron ante él y se juntaron con él. Y salió Jesús y dice, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles. Eran como ovejas que no tenían pastor. No dice que ya tenían pastor, eran como ovejas que no tenían pastor. Y empezó a enseñarles. Mire el corazón de Jesús. Ahora le voy a decir la historia. ¿Qué es lo que estaba pasando cuando Jesús estaba alimentando a esta gente? Cuando les dio de comer a las 5,000. Jesús le mataron a su primo, Juan el Bautista. Y cuando llegan los discípulos, le dicen Jesús, han decapitado a tu primo, Juan el Bautista. Y Jesús en su tristeza, obvio, tenía sentimientos, sentía. Dice que se apartó, se fue en la barca. Vámonos, discípulos, vámonos. Vamos a un lugar desierto. Jesús se apartó a orar. Y en eso vio a la multitud que lo seguían. Él se fue en la barca y la gente, el grupo grande lo seguía. Y Jesús tuvo compasión de ellos. Pero imagínense el dolor que Jesús sentía porque su primo le habían decapitado. ¿Por qué? Porque el primo de él, Juan el Bautista, le reclamó al rey Herodes y le dijo, rey Herodes, tú no debes de estar acostándote, teniendo relaciones con la esposa de tu hermano. Y no le gustó, y Herodes no lo pudo matar a Juan el Bautista porque temía a la gente que amaba tanto a Juan. Lo que hizo, le ofreció un regalo a la hija de Herodías, que era la mujer de su hermano con la cual él tenía relaciones. Y ella le pidió a la hija que danzó delante del rey. El rey le dijo, ¿qué te voy a dar? ¿Qué te doy? Y te voy a dar pídeme lo que tú quieras y yo te lo doy. Y la hija le dijo, ¿por qué la mamá Herodías, la que el rey tenía relaciones con él, le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista? Y lo agradó, obvio, al rey, lo agradó el baile de la niña, y pídeme lo que quieras. Y conspiraron y mataron a Juan el Bautista. Jesús recibe estas noticias. Los discípulos llegan, maestro, Señor, han matado decapitaron a Juan. Ahora entienda lo que Jesús está pasando, triste.
Si usted piensa que Jesús no siente, Jesús siente. Jesús siente. Jesús siente, Jesús duele cuando usted duele. Jesús siente igual cuando usted está triste, Él también está triste. Jesús siente como uno. Tiene sentimientos. Ve y siente. Porque tomó un cuerpo como hombre. Cuando le fallamos, Él siente. Cuando no le obedecemos, Él siente. Cuando no queremos escuchar de su palabra y lo negamos, Él siente. Sí. Estaba dolido el Señor, dijo, vámonos de aquí, vamos a un lugar desierto, súbete en la barca, vámonos. Se llevó a los 12, el Señor ve que están cansados, vamos a apartarnos. El Señor se fue a orar. Imagínate, estaba triste por lo que le había pasado a su primo, Juan el Bautista. Y ahora dice que ve a la multitud que lo está siguiendo. Y dice que Jesús tuvo compasión. Él, estando aún en ese dolor, tuvo compasión de la multitud. Dice, trajo a los enfermos, vio y que sanó a los enfermos. Y dice en Marcos que vio y dice que estaban como ovejas sin pastor, y es que les empezó a enseñar. Jesús les empezó a enseñar y les empezó a sanar. ¿Por qué? Porque esta gente estaba siguiendo los señales. Y Jesús los vio que estaban descarriados, porque el hombre quiere algo espiritual siempre. Si ve una roca que empieza a llorar, el hombre lo va a seguir. Si ve, quién sabe qué, una foto que tiene lágrimas, el hombre lo va a seguir. ¿Por qué? Porque dentro del hombre quiere algo espiritual. Quiere tener quiere tener una experiencia espiritual, porque fuimos hechos para adorar a Dios, porque somos seres espirituales. Y Jesús los vio, porque le seguían solo por las señales. Jesús los vio y dice que tuvo compasión de ellos porque estaban enfermos, y les empezó a enseñar. Y es la importancia. Jesús quiere ser tu pastor hoy en esta noche. Y note que no dijo Jesús que eran sus ovejas, dijo que los veía como ovejas sin pastor, y empezó a enseñarles. No eran sus ovejas, ¿sí o no? No eran sus ovejas. Jesús dice que les empezó a enseñar y les empezó a sanar. Esto Jesús nos está diciendo hoy en esta noche: yo quiero ser tu pastor. Yo quiero enseñarte a ti. ¿Estás dispuesto a escuchar mi voz? Parar de seguir las señales, nomás por seguir las señales. Mire lo que Jesús estaba haciendo. Ellos, dice, seguían a Jesús porque veían las señales que Él hacía en los enfermos. Y Jesús dice, Jesús los sanaba. ¿Por qué? Porque estaban como ovejas sin pastor. El motivo de ellos era seguir por las señales, y la motivación de Jesús era compasión. Era porque ellos estaban sin pastor y les enseñó. El motivo era muy diferente, el motivo del Señor y el motivo de ellos. Ellos querían las señales, y Jesús, por amor, alguien que tiene compasión por otro, siente lo que el otro siente y quiere ayudarlo. Jesús los vio que no tenían enseñanza, que estaban enfermos, no tenían dirección, no tenían alimento espiritual. Obvio, físico sí, pero no tenían dirección espiritual en su vida espiritual, y les empezó a enseñar. Aún Jesús estando dolido que le habían matado a su primo. ¿Sí? Ahora ven la compasión del Señor, que nos ayuda en esas situaciones difíciles. Y Jesús nos está pidiendo hoy, ¿qué nos está diciendo el Señor a través de esto? ¿Estás dispuesto a dejar el pecado si yo te pido que lo dejes? ¿Estás dispuesto a seguirme no importa qué es lo que pase? ¿Estás dispuesto a escuchar mi voz? ¿Estás dispuesto? Dice el Señor, que yo te pastoreé.
que yo te enseñe? Y esa es una pregunta que solamente usted puede contestar. Los vio, tuvo compasión de ellos. Y luego vemos que querían hacerle rey. Y ahora vamos a llegar a qué es lo que pasó después en Juan. Volteemos a Juan de nuevo. Jesús dolido entre todo esto. Juan capítulo 6 en el versículo 15. Jesús dolido les da de comer. Dice, denle de comer a la gente. Tuvo compasión. Aparte de sanarlos, aparte de enseñarlos, dice que los alimentó. Y Jesús con este dolor todavía tiene compasión, porque aún él sabía, aún los con esa actitud de la multitud que tenían, que nomás lo seguían por las señales. Y ahora lo van a seguir, no solamente por las señales que los sanaban, lo van a seguir ahora porque les da de comer. Jesús les da de comer a los 5,000, que ya hablamos la semana pasada, que tal vez eran 15 o 20,000 personas con niños y mujeres, porque solo se contaron los hombres, los varones. Había una multitud de gente en ese lugar. Entonces Jesús les da de comer, y al final dice que ellos dijeron, ¿sabes? Este es el profeta, vamos a hacerlo rey. Y Jesús no vendió, vamos a hacer a este hombre rey, dijeron. Y Jesús se apartó. Y cuando Jesús se aparta de nuevo, porque lo querían ser rey, se fue a solas a orar otra vez de nuevo. En Juan se fue otra vez a solas, y sabemos porque estaba dolido el Señor. Ahora no solamente porque se le murió su primo, ahora porque lo querían hacer rey. En su momento de debilidad, Jesús se apartó a orar. Usted sabe, cuando uno está débil, dice, pues ya que pase lo que pase. El Señor, imagínese, se le murió su primo y ahora lo quieren hacer rey. Le aventaron una tras otra cosa. El enemigo lo quería tumbar, y Jesús no se vendió. El corazón de hombre quería que Jesús, vamos a hacerlo rey. Pero les digo una cosa, que Jesús ya era rey. Jesús ya era el rey nacido. Querían desviarlo, el hombre quería hacerlo rey. Vamos a hacerlo rey a fuerzas. En el versículo 15 de capítulo 6 dice, pero entendió Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, y volvió a retirarse. Se retira Jesús, y en esto, cuando se retira el Señor, ¿sabe lo que hace? En el verso 16 dice, se retiró al monte a orar solo, porque ahora no solo tenía la carga de eso sobre su primo, pero ahora que lo querían hacer rey, y dijo Jesús, ya me voy de esta gente, voy a orar a solas. Al anochecer, en el verso 16 dice, descendieron, en el Juan capítulo 6, verso 16. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entraron en una barca. Iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Juan capítulo 6, verso 16, 18. Y se levantaba el mar con gran viento y soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy, no temas. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, el cual llegó enseguida, ¡pum!, al otro lado de la tierra donde iban. ¿Qué es lo que pasa aquí? Empieza Jesús, dice en Marcos dice que Jesús los manda a decir, vayan delante de mí, yo me voy a quedar a orar a solas, ustedes vayan, despide la multitud, aquellos que lo quieren hacer rey, los despide y se va a orar, y les dice a sus discípulos, vayan ustedes adelante de mí, vayan. Y los manda, y dice que la cuarta hora era como, los manda, y dice que ellos estaban a 30 estadios, a 25 o 30 estadios, que quiere decir 3 a 4 millas en el mar.
y Jesús estaba viéndolos y el viento empieza a soplar. Y quiero leer lo que dice aquí en Mateo. En Mateo capítulo 14, verso 22. Jesús caminando sobre el mar. Dice así, estamos hablando de la misma cosa, Jesús caminando sobre el mar. Dice enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Vayan delante de mí. Y dice así, despedido de la multitud, subió al monte a orar, se apartó a solas, el 24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Estaba 3 a 4 millas, según Juan, en el mar. 3 a 4 millas. Está lejos 3 o 4 millas en el mar. Yo aquí donde vivo salí 1 milla en el mar y nunca jamás lo voy a hacer de nuevo. Nunca jamás me voy a subir a esos barquitos solo porque me dio un miedo que yo quería brincar ese barquito para sentir y no sentí nada y me asusté porque volteé y ya estaba quién sabe qué tan lejos de tierra y dije nunca jamás. 3 a 4 millas y dice que el viento subió el monte a orar. Y 24, la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento le era contrario. Era contrario el viento. 3 a 4 millas. 3 a 4 millas y el viento. Y dice en Marcos que estaban agitados. Estaban cansados. Estaban cansados ya de tanto porque el viento le empezó un viento y estaban cansados y empezó y Jesús los vio y Jesús dice que los vio a la cuarta hora o de la noche, que significa dentro de las 3 a las 6 de la mañana. Jesús los vio de lejos y los vio que estaban en una situación, tenían problemas, que estaban cansados, agitados. Y 3 y 4 millas estaban obedeciendo al Señor. El Señor nos dijo que fuéramos 3, 4 y así. Y no podían avanzar. Estaban en el medio del mar. Y Jesús los ve. Y Jesús a las 3, entre 3 y 6 de la mañana empieza a caminar Jesús sobre el mar. A encontrarlos. Y dice cuando ellos lo vieron andar sobre el mar. Dice que se turbaron. Y dijeron, es una fantasma, tenemos miedo. Les entró un miedo porque estaban viendo una fantasma. Y Jesús se acerca a ellos y le dice, no teman, soy yo, tener ánimo. Entonces Pedro, Marcos no lo dice, ni Juan lo dice, pero Pedro dice, Señor, compruébame que eres tú. Si eres tú, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti y que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y dice que Pedro descendió. Jesús no es el único que caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre el agua. Eso está en Mateo 14, versículo 29. Dice, y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro también caminó sobre las aguas, pero ¿qué es lo que hizo? Obedeció a Jesucristo. Pero mira lo que hace Pedro, y es muchas veces lo que nos pasa a nosotros con nuestra fe. Dice el 30.